semana tuvimos una entrevista con el administrador del Banco Agrícola, institución que financió uno de los proyectos agrícolas más promocionados de Monte Plata, Azopropimopla, un proyecto que en papeles era modelo de producción de piña y desarrollo comunitario, que fue en el gobierno del expresidente Danilo Medina con las visitas sorpresas que se desarrolló. Pero esto está abandonado, con deudas impagas, con jóvenes inversionistas que hoy se sienten estafados. La expectativa es clara de esta entrevista, entender qué falló. ¿Cuáles fueron esas señales que llevaron a este colapso? ¿Por qué el sistema de supervisión no evitó el derrumbe? ¿Y qué acciones tomará ahora el Banco Agrícola para enfrentar las deudas pendientes, recuperar activos y determinar responsabilidades? Con él buscamos respuestas a un proyecto que, aunque nació para transformar una provincia, terminó convertido en un símbolo de descontrol financiero y promesas rotas. Bueno, muchas gracias, señor Durán. Gracias por acudir y aceptar esta invitación para poder hablar al público de toda la verdad sobre este tema que hemos venido desarrollando por algunas semanas, el caso de Azopropimopla y la empacadora de piñas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Siempre disponible para informar correctamente o adecuadamente a la población. Nos gustaría saber, como primera pregunta, que usted nos informe cuánto dinero recibió del Estado Dominicano Azopropimopla. Bueno, el primer préstamo que se hizo, que fue en el 2017, ese fue un proyecto que empezó como una iniciativa, por lo que sé, de funcionarios de un grupo de jóvenes que eran funcionarios, o algunos que eran en la presidencia de la República en el 2017. Y el primer acuerdo, el contrato que se firmó con el Banco Agrícola en ese momento, fue de unos 344 millones de pesos. Y luego de eso se dieron algunas entregas más para compra de vehículos pesados o para otros fines. Bueno, la compra de vehículos y las inversiones iniciales estaban dentro de ese préstamo. Después, sí, ciertamente, después de la pandemia, ya cuando nosotros iniciamos aquí como administrador del banco y cuando se inicia el gobierno del presidente Luis Abinader, se hizo, incluso yo personalmente hice una visita, un grupo de personas me presentaron y yo desde ese momento sabía que era un proyecto con muchas dificultades y mal pensado, un proyecto sin... eso de la idea de que fuera una historia de éxito, es como se quiso vender ese proyecto, realmente fue una historia de engaño. ¿Le prestó usted dinero luego, o sea, en su administración? Sí, claro. Cuando viene después que como resultado de todo la distorsión que hubo y las dificultades que hubo en la agricultura con la pandemia y recién llegado nosotros, se nos planteó que había una plantación que necesitaba insumos, sobre todo fertilizantes, y que era importante. Ahí se reestructuró un poco el préstamo, se le dio un poco de dinero para que adquirieran insumos, compraran fertilizantes. ¿De cuánto estaríamos hablando? Y siguieran adelante. Bueno, ese préstamo fue de alrededor de unos 90 millones de pesos para comprar insumos, pero también una parte se aplicó a la deuda ya que estaba vencida del banco. O sea que no fue un desembolso por la totalidad, sino para la compra de insumos. Pero de nuevo, cuando esa cosecha se inventan una serie de historias que también se dificultó la recuperación de esa inversión. ¿Cómo si ustedes tenían en ese momento sospecha de que el proyecto no andaba muy bien? ¿Por qué volvieron a prestarle? Bueno, porque pensábamos que todavía los jóvenes nos visitaron, nos plantearon de que era recuperable el proyecto y nosotros ciertamente en ese interés de apoyar, porque la verdad lo que parece incomprensible para nosotros es que un grupo de jóvenes, muchos de ellos, o la mayoría de ellos profesionales, abogados, economistas, administradores de empresas, cayeran en esa trampa y en esa promesa de que iba a ser un proyecto, un financiamiento que se dio sin garantía, solo con la promesa de unas tierras arrendadas
y que cada uno de los firmantes, cada uno de los jóvenes envueltos, que firmaron por alrededor, muchos por $1,500,000 de pesos, que están y esa es una de las dificultades que hoy día tiene ese grupo de jóvenes, porque la deuda está aquí en el banco y la estamos exigiendo, le estamos reclamando que, bueno, que se cumpla con el compromiso de pagar. ¿Dónde está la empacadora? Ese terreno grande que se veía en los videos sembrado de piña, ¿pertenece a la asociación? ¿Se compró con ese dinero del préstamo o era también arrendado? Mucho de esa tierra, toda la mayoría de esa tierra fue arrendada, y por eso cuando ya también hubo una historia de incumplimientos, una serie de incumplimientos que se han, incluyendo el pago de los arrendamientos a los propietarios de la tierra. O sea, también hay deudas por ahí. Oh, claro, una de las razones por las cuales a nosotros se nos ha hecho más difícil intervenir justamente es por la larga relación de pasivos que hay ahí. Hay pasivos laborales muy grandes, hay pasivos con el no pago de impuestos, que también hay pasivos con deudas con terceros. Pero hay una gran cantidad de inversionistas privados que no tienen que ver con el financiamiento que hizo el banco, que también lo convencieron de invertir. O sea, fuera de los jóvenes que estaban en el plan Invierte sí, también. Claro, posiblemente hay el doble de personas que invirtieron fuera del compromiso del banco, de los préstamos que se acordaron con el Banco Agrícola. O sea que eso, la verdad que eso es un enredo. ¿Se ha auditado para saber de cuánto estaríamos hablando? ¿En cuánto serían los impagos? No solo con el Banco Agrícola, sino... Bueno, porque a nosotros lo único que nosotros reclamamos y tenemos documentado es la deuda y los desembolsos que se hacían del banco. Hay una serie de la cooperativa, ¿verdad? Y de directivos de la cooperativa que han ido cambiando y la verdad que es una situación penosa para ese grupo de jóvenes que con el sueño y con la promesa de que iban a tener ganancias fáciles, invirtieron ahí. Y muchos de ellos nos han visitado pensando que el Banco Agrícola tiene algo que ver, pero no. O sea, fueron inversiones privadas de ellos, muchos de ellos. Y el Banco Agrícola también es parte de la institución que ha sido engañada. No había un seguro, porque tenía supuestamente un seguro con lo que los jóvenes podrían resguardar su inversión. Mire, eso fue un proyecto tremendamente mal concebido desde su origen. Primero, invertir en unas tierras que eran sin garantía. Segundo, sin ninguna... los inversionistas, sobre todo ese grupo de jóvenes que invirtió recursos propios, porque no solamente estamos hablando de recursos públicos a través del Banco Agrícola, también hay posiblemente el doble de los recursos o más de la mitad de los recursos invertidos en ese proyecto provinieron de inversiones privadas particulares de jóvenes que también han perdido sus inversiones por la situación, y entonces lo que no han dicho, o como nos lo han explicado el proyecto, que uno no lo entiende, era que le llevaban a un joven de eso y le decían, mira, tú eres dueño de la producción de 30 tareas, firma aquí, y ciertamente nosotros tenemos una relación creo que de alrededor de 129 jóvenes que todavía, mucha deuda se ha pagado. ¿Quién la pagó? ¿La pagó la asociación en su momento? La cosecha pagaron parte a aquellos allegados cercanos. A los cercanos ciertamente le pagaron, pero en su gran mayoría todavía hay alrededor de 129 jóvenes que tienen una deuda aquí en el Banco Agrícola, que firmaron un pagaré por una cantidad de dinero con el banco, con la promesa de que ellos iban a ser dueños de la producción de 30 tareas. ¿Cuál era el rol del Banco Agrícola en todo esto? Aparte de hacerle la facilidad económica, cuando el Estado Dominicano a través del Banco Agrícola invierte tantos millones, ¿no se le da un acompañamiento para vigilar esos recursos, cómo se manejan las garantías? Bueno, la verdad es que eso estaba organizado como una asociación de productores, como hay miles de asociaciones de productores que solicitan financiación.
digamos que el principal acompañamiento es exigirle una garantía hipotecaria, y este préstamo se dio sin ninguna garantía hipotecaria, cosa inusual en el banco, por emitir esa cantidad de recursos, ¿verdad? Erogar esa cantidad de recursos sin tener una garantía hipotecaria. Ahí fue la primera. Pero segundo, como institución productiva y organizada para producir, bueno, nosotros el seguimiento que le damos es justamente asegurar que se produzcan las inversiones, y eso lo hemos hecho de alguna manera, ¿verdad? Primero las piñas estaban, cuando nosotros complementamos y erogamos unos fondos para aplicar los insumos, incluso designamos un ejecutivo del banco para que le diera seguimiento, y todas esas cosas se hicieron. ¿Qué pasó con la siembra de piña? Porque había terreno sembrado en ese momento. Pero tiene que haber una responsabilidad de quienes reciben los recursos, ¿verdad? Y ahí es donde hay una historia de engaño tremenda, no solo al banco, sino también a todos esos jóvenes que creyeron, que confiaron, ¿verdad? Y qué pena que en una realidad donde se necesita realmente que haya una disposición, sobre todo de la población joven del país, de creer en la agricultura, de ver en la agricultura un espacio de oportunidades, y ver la agricultura como una actividad económica rentable, positiva para el país, que se hayan involucrado en un proyecto con esas características fallidas como ese. ¿Por qué ustedes creen que el proyecto llegó a este punto, donde está en este momento, que está abandonado, no aparecen los ejecutivos? ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque fue tremendamente mal concebido. Fue una inversión sin sentido la que se hizo. Mira, el cultivo de la piña es un cultivo con un tremendo potencial económico, tiene un buen mercado. La República Dominicana está en condiciones de producir piña de mucha calidad, y nosotros en este momento estamos diseñando conjuntamente con la Junta Agroempresarial Dominicana un proyecto para financiar, pero para financiar con productores reales, con productores que tengan garantía hipotecaria, que tengan tierras que puedan poner en garantía, y nosotros vamos a proveer. Incluso estamos usándolo y tratando con los recursos que tenemos de un proyecto internacional de traer un asesor internacional para apoyar una especie de relanzamiento del cultivo de la piña que en el país necesitamos producir, porque la piña es un producto con una gran demanda en los mercados internacionales por la calidad de nuestra piña, pero también por la demanda que tiene el sector turístico, que es una fruta muy apetecible. Pero una cosa, muchos dicen que fue falta de acompañamiento después que hubo el cambio, digamos, de autoridades, de gobierno, como que no se le dio el apoyo. Otros dicen que debían dársele más préstamos, ustedes dicen que le dieron uno. Claro, le dimos. Pero, claro. O sea, ¿qué faltó ahí? Es que era una organización fallida desde sus inicios. Ahí no había interlocutores, o sea, y el interlocutor principal de ese proyecto lo que hizo que se fue del país huyendo, porque tiene grandes compromisos ha engañado a todos esos jóvenes que confiaron en él, ¿verdad? Yo creo que es importante que incluso... Entonces ustedes lo acusan a él, acusan a que sería la cabeza, el presidente Joelín. Bueno, nosotros no acusamos a nadie. Nosotros sabemos que ese proyecto fue mal concebido, que no tuvo seguimiento, que no tuvo la organización necesaria para que pudiera progresar, como muchas otras iniciativas, pero lo importante es entender que ese grupo de jóvenes que confiaron en esa iniciativa de producción, de alguna manera vean y hayan visto en la agricultura una oportunidad que nosotros queremos rescatar. Es cierto, nosotros estamos comprometidos y hemos trabajado en todos los escenarios
y en todos los ámbitos de la agricultura en el país, apoyando para que haya una mayor incorporación de la juventud a la producción agropecuaria, para que haya una mayor tecnificación de la agricultura. E intentamos, y si hubiésemos encontrado un espacio fértil para eso, pues eso era lo que nosotros queríamos, y nuestros primeros contactos estaban dirigidos en ese sentido, pero lejos, incluso, fíjate, en un momento que había una deuda con otra institución financiera, nosotros intentamos, para pasar las pocas garantías, las pocas cosas que tenía el proyecto, como el caso de la planta y los terrenos donde está instalada la planta, que sí creo que son propios de la asociación, nosotros intentamos facilitarles recursos para que pagaran esa deuda y nos pasaran la garantía a nosotros. Y cuando lo hicimos, volvieron e intentaron engañarnos de nuevo. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar con los recursos que le estaban facilitando, lo que hicieron fue pagar y tomar más deuda a la misma institución. O sea que eso ha sido realmente una historia de engaño permanente. ¿Existe un contrato de ustedes con la asociación o con cada uno de estos jóvenes? Porque los jóvenes establecen de que la deuda es con la asociación. No, pero ellos ellos tienen un pagaré firmado con el Banco Agrícola. Individual. Un pagaré individual firmado con el Banco Agrícola, y no tenemos de otra más que hacer que ese pagaré se honre, porque es una deuda. Es una deuda. Y les repito, la deuda mayor de ese proyecto no es con el Banco Agrícola. Posiblemente la deuda con los pasivos que hay, con los propios jóvenes, muchos jóvenes que invirtieron, que muchos duplicaron y hasta duplicaron sus inversiones fuera del compromiso que ya habían hecho con el Banco Agrícola. Esa deuda todavía permanece. ¿Cuál era la garantía del préstamo, la garantía y el que ustedes le hicieron también? ¿Cuál fue la garantía? Prendaria. Era una garantía estrictamente prendaria. Por eso es que... ¿Pero qué específicamente? Bueno, la producción y las pocas inversiones que habían en maquinarias, etc. Entonces, dicen que se dejaron abandonadas terrenos con piña sembrada. ¿Eso ustedes no pudieron recuperarlo para poder cobrar? No, porque el banco no es dueño de tierra. El banco simplemente hace un compromiso de prestarle. Así que funciona el sistema financiero. ¿Y ustedes no podían embargar quizás los vehículos, tomarlos, bienes que ellos dejaron ahí para poder cubrir el impago? Para hacer eso nosotros teníamos que hacer un proceso de justicia. Y justamente mucha gente, o muchos de los jóvenes o de los que tenían inversiones ahí, eso era lo que querían, porque eso implicaría que el banco entonces tendría que asumir todo eso pasivo. Y los pasivos lo que harían sería más que duplicar ya la deuda que tienen ellos con el banco. Si nosotros tenemos que al asumir el proyecto, tendríamos también que asumir todos esos pasivos laborales, todos esos pasivos, esas deudas de insumos, toda esa deuda de impago de impuestos y con los propios jóvenes que invirtieron. En ese contrato había fiadores solidarios, Joelín, otros, Raúl Nina. ¿Dónde están? O sea, bueno, ¿ustedes lo buscaron? ¿Se les notificó a ellos? Claro, nosotros vivimos notificando, todo el que firmó. Eso lo vivimos notificando y por eso vivimos recibiendo incluso permanentemente la consultoría jurídica vive recibiendo pues muchas de esas personas que pasan por aquí realmente porque se le está reclamando y se le está exigiendo el pago de esa deuda. Entonces, es un compromiso que, bueno, de alguna manera ellos tendrán que honrar. ¿En los 90 millones que ustedes prestaron, había alguna garantía también? ¿Era lo mismo? No, era lo mismo. Era una piña que estaba sembrada, pero que pensábamos que iba a tener una producción y ciertamente se dice que produjo, pero cuando la cosecha, pues nada, siempre se la arreglaban para ellos, para el grupo que manejaba la cooperativa en ese momento, distraer todos los recursos disponibles. Muchos tienen la idea, la percepción de que se ha dejado todo abandonado, que el Estado no ha tenido sensibilidad con el proyecto, en el sentido de que ahí hay ahí está la planta, hay todavía algunas cosas que quizás pudieran salvarse. Y las tenemos, nosotros tenemos presencia ya tratando de que lo que existe
permanezca, ¿verdad? Pero el día que nosotros entramos como perros por nuestra casa, no había nadie resguardando eso. Y así es que mucha gente, de hecho, fuimos a algunos donde estaba la oficina y dicen que personas que son deudores entienden que con eso se pagan y han ido y toman cosas. O sea, ¿quién resguarda ese bien mientras tanto cuando hay inversión del Estado Dominicano ahí? Sí, mira, el tema, como te repito, una de las razones, todo eso tiene que pasar por manos de un juez. Y nosotros tenemos un caso con la justicia, ciertamente de que de alguna manera nos asignen lo poco que queda, que se lo asignen al banco. Eso está en la justicia. Pero nosotros no podemos ir y ocupar eso porque eso es una entidad privada, o sea, ya sea una asociación o una cooperativa, lo que sea, pero es una entidad privada que hizo compromiso con terceros, no el banco. Si nosotros decimos esto es nuestro ahora, también nuestros serían todos esos pasivos que existen, ¿verdad? ¿Y qué se está esperando para ese proceso? Porque hay personas que se han querido adelantar, porque hay otros procesos paralelos donde de hecho unos abogados que nosotros visitamos nos establecieron fuera de cámara porque no querían dar la entrevista, de que ellos, gracias a un tecnicismo jurídico, pudieron detener un embargo que se iba a hacer y que iban a adjudicar ese bien por solo 3 millones de pesos cuando eso cuesta mucho más. El banco también ha participado como un tercero interesado, ¿verdad?, en parar el proceso, justamente porque entendemos que lo poco que hay ahí, los equipos y las instalaciones, esa planta de empaque fue una donación de un organismo internacional a la asociación. No fue ni siquiera una inversión fue una donación que le hicieron. O sea que... ¿Quién la donó? No tengo, pero tengo entendido, no sé exactamente quién fue. Y entonces los 34 millones o 33 millones que dio el Estado Dominicano a través del Banco Agrícola era ¿para qué? ¿Para comprar insumos? Y para todo lo que tiene que ver con el proceso de siembra y mantenimiento. La piña, ciertamente, la inversión por tarea en la piña ronda entre los 50 y los 60 mil pesos por tarea, o sea que las inversiones son altas, esa es la realidad. Incluyendo la compra de hijos, la compra de los hijuelos que se siembran, que es bastante costosa. Yo tengo entendido que esos hijuelos se importaron. O sea, la inversión inicial, hubo una inversión, digamos, pero lo que no hubo fue un seguimiento y un cumplimiento. Y fue un proyecto donde con un grupo fallido, un grupo de los que manejaban el proyecto, la asociación, los directivos de la asociación, parecería que no tenían un interés de cumplir, ni siquiera con la institución que les facilitó los recursos, ni tampoco con todos esos jóvenes que confiaron en ellos e invirtieron. Eso no fue la razón. A veces pienso que eso es lo más parecido a un esquema Ponzi, ¿verdad? Alguien que hace que tú inviertas y con la inversión del otro te voy cumpliendo a ti, ¿verdad? Entonces, era un poco eso. O sea que desde el inicio usted lo ve como una pirámide, como esos negocios parecería como que fue una organización que su objetivo no estaba claro. Era como captar dinero. Era como captar recursos, ¿verdad? Porque pusieron a invertir y a firmar pagaré a una cantidad de jóvenes. Y eso no puede ser demandable. ¿Quién pudiera...? Por quienes fueron, digamos... no sé si se puede decir estafados o engañados, ellos pueden demandarlo. Muchos de esos jóvenes que vienen y nos visitan, que yo les digo, bueno, no sé qué ustedes esperan para no demandar, no sé qué esperan. ¿Y quién da garantía, por ejemplo, en un país donde como joven se ve un proyecto, donde el Estado Dominicano está detrás, donde se ve... No, el Estado no estaba detrás. Bueno, le dio el apoyo y había toda una infraestructura para que ni siquiera tú necesitaras tus propios recursos, sino que estaban ahí disponibles a través de préstamos blandos del Banco Agrícola. Entonces, ¿quién da la garantía con temas como eso? Bueno, la justicia. La justicia. Yo creo que todos esos jóvenes que hoy día realmente no le cumplieron, tienen la opción de ir a la justicia y reclamarle a quienes le ofrecieron un proyecto inviable como ese. Bueno, vuelvo y les repito lo del seguro. ¿Ciertamente estaba asegurado esto o no? ¿Se cobró ese seguro o no? Mira, la mayoría de los préstamos que hacemos en el Banco Agrícola se aseguran, ¿verdad? Pero a veces los seguros se vencen, porque los seguros
caducan, tienen un tiempo de vigencia. Entonces, parecería que en este caso, ¿verdad?, 4 años después, cuando nos tocó a nosotros cobrar esa deuda, pues ya no había seguro. Ok, tengo para preguntarle, ¿por qué por años perciben los jóvenes como que por años estaba esto tranquilo, que no se le estaba haciendo cobro y ahora de repente cobros compulsivos? No, cuando se vencieron la deuda, porque la deuda tenía un periodo de gracia. ¿Cuánto? Supongo que 3 años, ¿verdad? 3 años. Y cuando se vence la deuda, pues bueno, nosotros salimos a cobrarla. Okay, usted dice que está en un proceso. ¿En qué instancia está? ¿Cómo está ese proceso para ustedes poder recuperar con esos bienes los fondos? Es que ese proyecto, el proyecto no existe prácticamente, porque no eran tierras propias, no eran tierras propias, las tierras eran arrendadas y las tierras volvieron a manos de los dueños de esas tierras. O sea, lo que queda es una deuda. Y algunos que otros activos, algunos equipos viejos. Nosotros estamos tratando alrededor de esa, cuando recupere, a ver si recuperamos la planta de empaque, que tampoco nos dicen que es una, que no, porque muchas de esas cosas se han deteriorado, han envejecido. ¿Se la han robado? No creo, porque la planta de empaque no se roba tan No, se han fácil. robado muchas piezas Sí, de ahí. pero eso son cosas. Bueno, nosotros estamos tratando de ver, estamos en la justicia, a ver si con un juez nos asigna, nos hace a nosotros como un administrador secuestrario, creo que se llama. ¿Pero a qué nivel está eso? ¿O van Está a en la iniciarlo justicia. ahora? ¿O van a Está en la iniciarlo ahora? No, está en la justicia. ¿Por qué vía? Es la justicia. La consultora jurídica es una pena que no esté aquí, pero... Era para saber si ya se había iniciado. Sí, se ha iniciado. ¿Qué le diría usted a todos estos jóvenes de verdad? El país entero está indignado cuando vemos tantos recursos que se dieron a un proyecto como este, que de hecho hay evidencias de tanto de entidades que hablaban de exportaciones con estadísticas, hay evidencia de que se vendió. Eso fue parte del sueño que se le vendió a esos jóvenes. Realmente se le hacían unos números. Tú vas a invertir tanto, tú vas a ser dueño de la producción de 30 tareas de este proyecto y tú vas a recibir al final, cada año tú vas a recibir tanto, esa deuda del banco se va a pagar en el primer año y tú vas a tener 10 años recibiendo ingresos provenientes de esa producción. Pero nada de eso era cierto, porque los costos, la inversión en la piña es muy alta. Hay una rentabilidad, pero no como se le planteó a esos jóvenes, que lo atrajo hacia un esquema de inversión que no era realista. Y ese es el tema. ¿Qué yo puedo decir a los jóvenes? Que bueno, que el hecho de que hayan caído en esa trampa no quiere decir que la agricultura no sea un espacio de oportunidades, que no. La agricultura hoy día es un gran negocio. Y la República Dominicana se proyecta como un país con muchas oportunidades para la producción, para los mercados internacionales, para el consumo local. Nosotros tenemos una demanda agrícola muy importante para el turismo, para una población cada vez más con mejores ingresos, para unos mercados internacionales que, sobre todo con los productos dominicanos de frutas tropicales que nosotros podemos producir y hortalizas, tenemos grandes oportunidades. Hay espacio para la inversión, pero la inversión bien hecha y sin fantasías, porque se piensa que se pueden hacer ganancias espectaculares. No, como toda actividad económica requiere organización, requiere planificación y requiere sentido de responsabilidad. Y eso fue lo que faltó en ese proyecto. Y faltó vigilancia, por ejemplo, del FEDA. El FEDA no tendría que vigilar un poco, de dar el acompañamiento. Mucha de esa gente a veces no saben ni de la parte financiera, muchos de los proyectos, y por eso a veces terminan cayéndose. Mira, por eso es que cuando se van a hacer estas inversiones, muchos productores que vienen y solicitan a estas instituciones que estamos para apoyar, el tema a veces uno le dice a los mira, ustedes no tienen las condiciones, no tienen las capacidades, no tienen el know-how para llevar a cabo ese proyecto.
Eso faltó decirle a ese grupo de jóvenes. La piña es un cultivo que requiere mucha tecnología, un manejo muy adecuado de control de plagas, control el proceso de maduración de la piña, de comercialización de la piña, es complejo. Entonces, le faltó decirle a esos jóvenes el ambiente, el ecosistema en que estaban invirtiendo sus recursos. Y con la continuidad del Estado, después que ustedes le prestaron los 60 millones, ¿no debieron decírselo antes de que explotara todo? Se lo dijimos, y por eso nosotros nos limitamos a darle recursos para aplicar fertilizantes. Nosotros nos limitamos a darle recursos para aplicar fertilizantes y los insumos mínimos que necesitaban para seguir adelante. Lo hicimos, y aún así, cuando vino el momento de cosecha y el momento de comercialización y pagar, se escondieron, se perdieron. O sea, porque usted cree que había malicia en ellos. Yo, sin duda, desde el primer momento. No creo que eso fue una cosa pensada para decirle a un joven: tú vas a invertir, ven, firma, te pagaré y trae tus recursos propios, invierte en esto, que tú vas a tener ganancia, no es razonable. Y entonces a la larga esos jóvenes tendrán que pagar ese dinero sin haber visto la piña, sin recibir ganancia, sin el dinero pasar por su mano nunca. ¿Van a tener entonces que pagar todo eso o qué garantía se le va a dar del Estado? Nosotros estamos buscando todo tipo de conversaciones, porque el interés de nosotros no es perjudicar a nadie, pero estamos obligados a honrar, a hacer que se cumplan los compromisos, más que son recursos públicos. ¿Se pudieran ser embargados ellos? Bueno, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? O sea, yo no. Lo único que nosotros les pedimos a los jóvenes, bueno, por lo menos vengan y explíquenos qué ustedes piensan de esa deuda, qué ustedes piensan hacer. ¿Y hacer qué? ¿Un plan de pago? Y muchos están haciendo planes de pago. ¿Y buscar a los cabecillas? Los ejecutivos no se está buscando, no se puede hacer desde el banco algún tipo de solicitarlos, requerirlos. Sí, nosotros, todo el que tiene compromiso y firmó, tiene que darnos cuenta. Ahora, mientras nos hagan una promesa de pago, nos digan o digamos una conversación, nosotros, ahora, lo que han sido engañados han sido todos esos, hay personas, yo conozco, aquí nos han visitado personas que han hecho inversiones significativas con recursos propios, hasta de 20 millones de pesos. Personas que invirtieron con la promesa de que iban a tener ganancias extraordinarias. ¿Y eso se podía, o eso estaba fuera de lo que era el programa, hacer esas inversiones por fuera? Es que ellos eran una organización, ellos eran una asociación, como hay miles en el país, como hay miles. O sea, se organizan una empresa para hacer una actividad productiva. Bueno, eso es legítimo, ¿verdad? Organizarte para hacer un emprendimiento productivo. Para finalizar, pasos en los que va a incurrir el Banco Agrícola en lo adelante con este tema. Mira, nosotros sí comprendemos que el país necesita producir piña. Hay una demanda insatisfecha de piña para los turistas, para la exportación. Hay terrenos con muchas condiciones para producir, muy idóneos para la producción de piña. Nosotros tenemos recursos y estamos organizando un proyecto. Incluso le hemos pedido a la Junta Agroempresarial Dominicana que nos formule un proyecto, que identifiquemos 100 o 200 productores para invertir, que tengan garantía, y el banco va a procurar facilitar los recursos en un proyecto. Incluso estamos contactando vía el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, traer un especialista de Costa Rica, que es un país donde hay un gran desarrollo de la ¿Qué nos dice a nosotros, al común de los ciudadanos, que no será más de lo mismo? Porque vemos lo mismo, que si van a traer de Costa Rica, que si van a invertir, que si especialistas, que si apoyo. Entonces, como que uno ve desde fuera más inversión, que queremos que se invierta en la agricultura, obviamente, pero ¿qué diferencia tendrán para que no pase lo mismo? Por supuesto, toda la diferencia. Porque se trata de productores que no vamos a trabajar con productores improvisados, con los que están ya en el negocio de la piña y usando las instituciones y una organización que realmente
pues, cumpla con todo lo que son un sistema de buena gestión. ¿Fueron ustedes también incautos para aquellos que están viendo el programa y dirán, cónchale, pero por qué ellos le prestaron también de nuevo? Nosotros no fuimos incautos. Yo recuerdo que en la primera visita yo le pedí que me reunieran los productores allá, y la primera visita que hicimos allá en la planta, cuando yo lo visité, cuando regresé le dije, eso no funciona, porque cuando le pregunté a las personas, a muchos de los que estaban ahí, que levantaran la mano, cuáles eran, la mayoría eran empleados. Y me dije, bueno, esto no... ¿Empleados de dónde? ¿De ahí? Empleados del proyecto. O sea, que cuando le pedimos que nos reunieran a los socios de la asociación, a los dueños de la inversión, no habían tales. ¿Y entonces por qué creyeron y prestaron los 90? Bueno, porque había una producción ahí que queríamos salvar. Porque había una producción ahí de piña sembrada y pensábamos que poniéndole fertilizante y eso se iba a salvar esa producción. Bueno. Ya terminamos, pero gracias por darnos la entrevista y nada, los jóvenes tendrán entonces que pagar y qué tiempo se les dará plazos y eso. Individual. Los errores hay que pagar. Bueno, algo que revela este caso es que los cabos sueltos no comenzaron ahora. Desde el origen del proyecto encontramos sombras significativas. La asociación fue fundada por Joelín Santos, ustedes recordarán, un empleado del Ministerio de la Presidencia en la gestión de José Ramón Peralta. Nosotros buscamos en la nómina de esa época y pudimos confirmarlos. Pero también nosotros buscamos una certificación, solicitamos que nos llegó esta semana, una certificación donde podemos ver quiénes son los socios de una compañía MP Cooper, una compañía que nosotros dijimos recibió varios pagos millonarios con los documentos que encontramos tirados ahí en la planta, ¿verdad? Cuando la visitamos nos dimos cuenta de estos documentos donde se hacían pagos a la compañía MP Cooper. Pero señores, ¿qué ha pasado? Quien firmaba los contratos era Joaquín Cuenca Rodríguez, era la persona, la cara visible. Pero ahora que tenemos la certificación donde vemos los socios, aparece nada más y nada menos que José Ramón Peralta Abreu, hijo del entonces ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Un triángulo muy cuestionable que pasa ahora en esta historia. Pero si en la gestión pasada, señores, hubo zonas oscuras, esta tampoco queda exenta. En esta gestión, como vieron en la entrevista, se prestaron unos 90 millones de pesos sin un acompañamiento eficiente, porque miren cómo terminó todo, para evitar el descalabro de todo este tema con Asopropimopla. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo un banco le presta a una asociación con tantas deudas millonarias con ellos mismos? Una asociación que ya demostraba que no tenía capacidad de pago y vuelven y le prestan. Un banco privado, estoy segura que no haría algo así, pero el Banco Agrícola lo hizo. ¿Suerte para Asopropimopla o que el dinero público no le duele a nadie? Lo que queda es una empacadora abandonada, máquinas desaparecidas, deudas millonarias, jóvenes inversionistas prácticamente estafados, vehículos públicos que están en manos privadas y el dinero de todos nosotros, porque es del dinero público que se presta, despilfarrado, señores. Aquí hay muchas responsabilidades, y entiendo que el PETCA debe tomar este caso y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esto es Toda la Verdad, el programa de las verdades incómodas y los debates necesarios. Les espero aquí el domingo a las 8 de la noche en BTV Canal 32, porque hay que seguir denunciando.